Este panel, hablando de historia, la Constitución Dominicana, procesos, cambios y coyunturas políticas, tiene como finalidad promover un espacio de reflexión, análisis y criticidad de los acontecimientos históricos que han incidido en la conformación, en los procesos y cambios que ha sufrido o que ha sido objeto nuestra Carta Magna, la Constitución. Pero el abordaje que vamos a hacer aquí no es un abordaje jurídico de la Constitución. Vamos a hacer un abordaje histórico, un abordaje reflexivo sobre las circunstancias en que ha sido fraguada nuestra Constitución en sus inicios y los cambios sucesivos que se han venido dando. Para manejar un poco esto, hemos dividido este periodo de vida histórica de la Constitución Dominicana en tres aspectos. El primer aspecto abordará la Constitución Dominicana, su génesis y hechos históricos que marcaron el surgimiento de la misma, es decir, la promulgación de la primera Constitución y qué ha sucedido en ese sentido desde 1844 hasta 1990. Ahí tendremos a Efraín Cruz abordando esa parte. Posteriormente estaremos viendo los cambios y las coyunturas políticas que se dieron entre 1990 y 1961 y los cambios que se suscitaron en la Constitución para beneficiar o perjudicar algún aspecto interesante de la vida nacional. Finalmente tendremos la Constitución Dominicana y sus cambios desde 1961 hasta 2010. La idea es provocar en ustedes inquietudes que les permitan ver por qué se han hecho esos cambios en la Constitución, qué ha estado pasando para empujar esas reformas. Saludamos a los maestros que forman parte de este panel permanente. Va a estar durante todo el año el panel permanente hablando de historia y con temáticas diferentes dependiendo de las fechas. Entonces vamos a recibir con 20 minutos de intervención al maestro Efraín Cruz. Voy a retomar solamente a partir de la ilustración. Como son 20 minutos, pues hay que hacerlo rápido. Voy a tomar ideas así rápido. En Europa se estaba dando un movimiento en pleno siglo XVIII de la Ilustración, que muchos de ustedes conocen, el llamado siglo de las luces. En ese periodo histórico surgen varios pensadores, como fue Rousseau, en su obra El contrato social. Él plantea algo esencial, la igualdad entre todos los hombres y que en el pueblo reside la soberanía, es decir, quien tiene el poder no es la monarquía en ese entonces, no es un rey, sino el pueblo, que es la mayoría, quien tiene derecho a elegir a su gobernante a través del voto. También estaba Montesquieu, quien publica otra obra que se llamó Espíritu de las Leyes. En esa obra, Espíritu de las Leyes, él plantea la división del poder, que es lo más esencial. Él dice que para fragmentar el poder del rey hay que dividirlo en tres partes: poder ejecutivo, legislativo y judicial, que ya ustedes más o menos conocen de qué se encargan esos tres poderes. También está Voltaire, otro gran pensador, que escribe varios escritos, entre ellas cartas filosóficas, donde él plantea principalmente la libertad de culto. La Iglesia Católica tenía dominio de todo lo que era la religiosidad, el cristianismo predominaba en todo el continente europeo y él plantea la libertad de culto, de que todas las iglesias tienen derecho, independientemente si es cristiano o católico o no, de ejercer o practicar su culto. Y él criticaba mucho ese sistema también imperante de la religión, que siempre estaba pegada al Estado, y por lo tanto él propugnaba por una separación también. Pero luego de eso también hay que recordar que esas ideas llegan a América Latina, no solamente impactan el mundo, sino a América. Las colonias en América empiezan a asumir esas ideas, a hacerlas propias, y empiezan un proceso de lucha para ello independizarse y aplicar esas teorías. El primero en aplicar esa teoría, ustedes saben que fue Estados Unidos, como primer país que se independiza a nivel de América, del continente americano. Ellos asumen la primera constitución, porque para uno independizarse hay que elaborar una proclama. Una proclama es donde se establecen las razones por las que las colonias se entendían que debían liberarse.
Por ejemplo, ellos ahí plasmaban el maltrato que sufrían. No hay igualdad, hay un predominio, se maltrata a la población, nosotros carecemos de recursos económicos, no hay protección a la propiedad privada, no hay libre expresión, y empiezan a explicar todo lo que pasa en la colonia a través de una proclama de independencia, que eso es generalmente lo que se plasma ahí. Pero esa proclama de independencia también van a ser un aval para retomar varios puntos ahí que deben ser considerados en la Carta Magna por la que se va a regir la naciente colonia, o sea, una constitución. Pero también, aparte de esa independencia, que a partir de ahí se gesta la primera constitución en América, el siguiente país en independizarse, saben que es Haití. En el año 1804 ellos asumen la independencia y por lo tanto el primer país latino en independizarse y asumir una constitución. En la elaboración de esa constitución participaron también varios personajes dominicanos, entre ellos por ejemplo Tomás Bobadilla, que más adelante también él va a ser uno de los que van a encabezar la elaboración de la misma Constitución Dominicana. Él participa también en la elaboración de ese proyecto. También habían grandes pensadores que ayudaban al proceso liberal en las colonias, como Simón Bolívar, José Martí, que también contribuyeron, pero que ellos no estaban ahí en el momento de plasmar la Constitución en Haití, sino que simplemente ellos contribuyen al movimiento emancipador, con ideas y apoyo militar y armamento. Pero entonces cuando surge esa Constitución de Haití, que es la primera constitución latina, va a surgir también para gobernar a las colonias principalmente españolas, la Constitución de Cádiz. En el año 1812 se publica en Cádiz, en España, esa constitución, la Constitución de Cádiz. Era una constitución para la monarquía, esencialmente, no era tanto para el pueblo. Pero en esa constitución se rigen las colonias, tienen que someterse a esa constitución todas las colonias españolas. Por lo tanto, en la Constitución de Cádiz se planteaban también varios aspectos. Se planteaba que por cada 70.000 habitantes debía haber un diputado, es decir, alguien que controle la población, un representante de las colonias. Pero también ahí se planteaba en la Constitución de Cádiz la igualdad entre los miembros, pero esencialmente entre los que eran descendientes españoles. Se plantea la libertad de expresión como unos parámetros a considerar más adelante. Se plantean también establecer un sistema de municipio de control en cada provincia de las colonias. Es decir, que le llamábamos cabildo antes, pero van a ser pequeños municipios para controlar los diferentes municipios o los diferentes sectores en las colonias. Después de la Constitución de Cádiz, entonces, va a surgir aquí otro gran movimiento que se llamó la independencia efímera. Todos la conocen, la independencia efímera. José Núñez de Cáceres proclama la independencia efímera. Efímero significa corto periodo. En ese corto periodo de historia dominicana no la apoyó la población porque entendía que no iba en favor de los intereses de la mayoría. Él hace una proclama, pero por su corto periodo, se proclama en diciembre y ya en febrero del año que sigue, en el año 1822, es cuando ocurre entonces todo el dominio haitiano, el periodo de dominación haitiana. Pero él elabora una proclama donde se toma en consideración ahí varios puntos. Igualdad ante la ley de todo ciudadano. Y ahí se lo puse para que tenga más o menos una idea. Inviolabilidad a la propiedad privada, libertad de prensa, prohibición de allanar un domicilio sin una orden judicial, que eso también estaba en la Constitución de Cádiz. Y se considera ciudadano solamente aquellos ciudadanos libres. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tenía personas trabajando en una plantación de caña de azúcar o en un ingenio azucarero, libre era yo, pero quienes estaban trabajando ahí, generalmente esclavos negros, no eran ciudadanos. Es decir, ellos estaban aquí, pero no eran ciudadanos porque ellos estaban en otra condición de esclavo. Entonces los negros vieron ahí, en esa constitución, que ellos mismos no tenían participación, eran esclavos, todavía seguían en la esclavitud, y lo que se propugnaba era que la Revolución Francesa, que establece los derechos, que todos somos iguales y los derechos humanos se proclaman ahí, ellos entendían que ninguna de esas ideas se estaban aplicando en esa constitución, que no se le daba a ellos esa libertad que gozaban los demás. Entonces los haitianos empiezan también, los esclavos que estaban en los ingenios, a rebelarse contra el sistema. Pero también Boyer y muchos
que estaba en Haití, Alexander Petion también, que había dictado una constitución, la constitución de 1804, la modifica Petion en el año 1816. Y ahí él plantea algo esencial, de que los blancos no podían tener propiedad privada, no tenían derecho a la propiedad en Haití, para evitar que si los blancos tenían propiedad de tierra, pusieran nuevamente la esclavitud a los negros esclavos. Esa constitución también planteaba algo esencial, que la isla es una e indivisible, que la isla, que la parte este le corresponde por ley a Haití, en el 1816. Boyer asume esa constitución y como ve que hay una agitación en el pueblo y más una parte de la población quería también anexarse a Haití para ser un pueblo independiente. Había también algunos partidarios de anexarse a Haití. Entonces viene Boyer en el año 1822, ve propicio una ocasión para unificar toda la isla. De 1822, cuando él llega con un ejército y toma control, como no estábamos nosotros organizados militarmente, pues era más sencillo dominar el territorio de la parte este de la isla. Cuando se produce entonces la dominación haitiana, del 1822 hasta 1843 aproximadamente, cuando ocurre eso, nuestra nación, lo que eso es República Dominicana, asume y se somete entonces bajo las leyes y constitución de Haití, la constitución del año 1816. Primero fue bajo la constitución de Cádiz y luego bajo la constitución entonces de Haití. Estuvimos regidos por esa constitución. Cuando estalla entonces la guerra independentista nuestra, van a haber una proclama de independencia. Hay una proclama de independencia que la llevan a cabo los trinitarios. En esa proclama de independencia se establecían todas las razones por las que el pueblo dominicano debía liberarse del pueblo haitiano o del yugo haitiano, porque había muchos que no se reconocían como haitianos, no se reconocían como parte de esa nación. Y ya se estaba gestando todo un movimiento que los trinitarios se encargaron de eso, de propagnar esas ideas liberales por todo el territorio. Y entonces cuando estalla la guerra independentista, que se logra, que a partir del 27 de febrero del 44, cuando estalla, no hay un presidente inmediatamente. El país queda prácticamente sin una cabeza que lo representara. Y es ahí cuando surge entonces una junta gubernativa. Una junta gubernativa es donde muchos líderes del pueblo dominicano asumen, se unen para tomar el mando del país. No hay un presidente porque no hay una forma de elegir a quién, porque entonces a quién vamos a elegir. Había entonces un conflicto. Pero como Pedro Santana era el mayor ejército de ese entonces, él asume entonces la presidencia. E inclusive, él mismo promueve que la Junta Gubernativa dé seguimiento a las constantes luchas que van a seguir a partir del 27 de febrero. Recordemos la batalla de marzo. 19 y 30 de marzo, la Junta Gubernativa se encargaba entonces de dar seguimiento a esas batallas y de propiciar en lo que fuera necesario a cada uno de los que estaban ahí, que dirigían los batallones. Pero cuando se logra conformar la Junta Gubernativa, también había que diseñar una Carta Magna, una Constitución. Y es ahí cuando entonces en Santo Domingo se reúne una comisión para organizar entonces la Carta Magna en la que se debía regir el país. Cuando empiezan a organizar todos los preparativos para elaborar la Constitución, los liberales, principalmente los trinitarios, empezaron a protestar y que no se podía llevar a cabo en Santo Domingo porque entonces Pedro Santana iba a tener mucha influencia y se iba a plasmar muchas cosas que le iban a beneficiar a él. Por esa razón entonces se traslada esa comisión a San Cristóbal. La Constitución entonces del 44, en San Cristóbal, el 6 de noviembre, entonces adquiere elementos tanto conservador como elementos liberales. En esa Constitución que se plasma de manera definitiva, porque se plasmó en un principio que entonces dio conflicto, la Constitución efímera, la pequeña proclama que hizo Núñez de Cáceres dio conflicto porque no eran ciudadanos ni libres todos los que conformaban la nación. Entonces ahí dice en uno de sus artículos que todo ciudadano es aquel que nace en territorio o que habita en territorio dominicano y aquellos descendientes de hijos dominicanos. Hay igualdad para todos ante la ley, libre expresión, defiende la propiedad privada, pero se establecen dos artículos. El primero, uno de ellos, el 205, establece que se debía elegir un presidente para que
le diera un aval y proclamara una constitución avalada. Entonces, es ahí cuando el artículo 205 establece que se va a elegir un presidente por la Junta Gubernativa que gobierne 2 años para que proclame una constitución. Es decir, fue el presidente que dictó esto, y eso se lo vamos a acatar. Pero también en el artículo 210, por presión de Pedro Santana, se establece que el presidente tiene facultad de hacer lo que él quiera para defender la patria, siempre y cuando sea en defensa y seguridad de la patria. En ese acápite se le daba como mucha autoridad entonces al presidente, y por esa razón Pedro Santana asume luego ya de manera legal la presidencia de la nación en el 44, porque la Junta Gubernativa le dio esa autoridad y lo plasmó en la Carta Magna. Pero también ese mismo artículo 210 va a ser el artículo de mucho conflicto, porque ese artículo va a hacer que la mayoría de los presidentes a partir de ahí continúen con una forma de gobierno autoritaria, de dominación, y van a surgir constantes cambios. En el 54, por presión política, surge el primer cambio a la Constitución y se elimina el artículo 210 para evitar que los presidentes asumieran todo el control de la nación y se convirtieran en dictadores. Pero luego en el 58 se da otra modificación, que fue la Constitución de Moca, donde se elimina rotundamente ese artículo. Se establece que la elección de un vicepresidente, en caso de que el presidente no estuviera, pues se eligiera un vice. Se establece también de manera definitiva la esclavitud, que no puede existir nadie, ni ninguna persona esclava en la nación dominicana. Pero aparte de eso, se establecen a 4 años los periodos presidenciales en esa Constitución. Es decir, y todo presidente debía someterse a la Constitución como una ley y órgano gestora de toda la nación, que debe estar por encima de todo presidente. No el presidente por encima de esa Constitución. Y más adelante, ya para terminar, porque se acabó el tiempo, voy a tener que cortar todo, va a haber una lucha constante en la Constitución Dominicana, porque cada presidente va a buscar sus propios intereses a través de la modificación de la misma. Luego la Constitución se modifica en el 74 y en 1876 y se reduce a 2 años el periodo presidencial. E inclusive en el 74, Buenaventura Báez modifica la Constitución y plasma que para elegir a su presidente debía ser a través de la forma oral, de un voto oral, que nunca se implementó, pero fue la primera vez que se vio en la Constitución que la gente o el pueblo dominicano debía elegir a su gobernante a través de un voto de manera oral, proclamando a quienes ellos querían. Pero eso nunca llegó a funcionar, porque en el 81, en el 79, más adelante, ya para finalizar, Luperón y los gobiernos azules van a surgir, van a empezar entonces a tomar dominio de la Constitución y de la dirección del pueblo. Y Lilis, más adelante, la va a modificar también desde el año 1881 hasta el 87 y luego en el 96, y la va a modificar nuevamente. Retoma esa parte del artículo 210 que le da toda autoridad a él, para él por esa razón él fue rotundamente un dictador. Se establece a 4 años nuevamente la Constitución para elegir a su gobernante para durar más tiempo gobernando, y luego también el plasma que se divida también el poder de la Cámara, que era antes una sola Cámara. Entonces él dice que el Congreso debe estar conformado entonces por 2 cámaras, una del Senado y la otra la Cámara de Diputados, y que todos debían someterse a la Constitución y en virtud, dependiendo si era para protección de la nación, a lo que dictara y los decretos del presidente. Todo esto nos deja ver entonces que la Constitución nuestra ha sido objeto de muchas modificaciones, lo que quiere dar a expresar que somos una nación muy fragmentada por los intereses políticos, por quienes nos dirigen, quienes buscan a través de las constituciones y a través de las leyes que promulgan sus intereses personales más que los intereses colectivos, porque cada uno de esos presidentes que pasaron desde el año 1844 hasta el 1890, lo que buscaban era más el bienestar propio que el bienestar común, haciendo entonces del Estado una empresa corrupta en la que nosotros muchas veces no nos podemos fiar ni confiar, porque perdió o que pierde, hace que pierda el origen y la esencia con la que fue creado el Estado, que fue para responder a los intereses de la nación, de la colectividad, no de una parte en particular.
Muchas gracias, lo dejaré ahí. Bien, Efraín Cruz con esta primera parte del panel, pero quedan algunas preguntas, anótenla. Por ejemplo, si fue Duarte que impulsó el pensamiento, la idea independentista de la parte este de la isla llamada República Dominicana, ¿por qué la primera constitución no recoge ese espíritu duartiano? ¿Qué buscaban el presidente de entonces, la coyuntura política, para incluir la vicepresidencia de la República en la primera reforma a la Constitución de 1854? ¿Cómo es eso que surge una constitución en Moca si se supone que había un presidente de la República que era Buenaventura Báez en Santo Domingo? ¿Qué pasaba con Santiago en ese momento histórico? ¿Y qué perseguían con reducir el periodo presidencial a 2 años? ¿Fue un deseo enorme de qué? ¿Para darle oportunidades a quién? ¿Para repartirse qué y cómo? Anoten y después responden. Ahora vamos a recibir la segunda parte del panel, que estará a cargo de José Alexander Pichardo para abordarnos esa perspectiva histórica desde 1990 hasta 1961. 1900 hasta 1961. José Alexander Pichardo es nuestro querido maestro, un hombre de una visión muy revolucionaria y muy transformacionista. Es maestro, licenciado en educación, mención ciencias sociales, tiene una maestría en gestión ambiental, trabaja en la UAPA y trabaja en Centro Educativo de Educación Secundaria. Es un inquieto enorme y es nuestro amigo y gran maestro. No le gustan mucho esta parafernalia de semblanza, así que no le cojo más tiempo. Con ustedes, José Alexander Pichardo. Bien. Pedro ya hizo una pequeña semblanza, él sabe que no me gusta mucho esto. Fíjense, a mí me toca abordar un espacio de tiempo de 60 años. La muerte de Lili acaecía el 26 de julio de 1899 en Moca, va a dejar el país sumida en una crisis política y van a nacer los famosos bolos y coludos encabezados por Horacio Vázquez y Jiménez. Esto trae al país una inestabilidad porque los gobiernos no duraban mucho. Ya para 1905, Cáceres, que es vicepresidente y es uno de los que participa en la muerte de Lili, cabe aclarar que Cáceres participa en la muerte de Lili porque Lili había asesinado a su padre en 1873. Y eso hay que observarlo. Cáceres conspira contra el presidente de turno, que era Carlos Felipe Morales Languasco, y lo hace destituir y asume la presidencia de la República. En ese momento histórico, Cáceres empieza a organizar a partir de mano dura el gobierno para evitar esa inestabilidad política que se venía dando a partir de la muerte de Lili. La primera modificación que hace Cáceres la hace en 1907, en el marco del modo vivendi, que era un tipo de actividades económicas que se daban, y en el marco de la Convención Dominico-Americana de 1907, donde las aduanas pasan a ser controladas por los norteamericanos por las grandes deudas que asumía el país. Ya en el 8, Cáceres hace otra modificación. Pero aquí Cáceres ya hace una modificación pensando en un control político y militar. ¿Qué es lo primero que asume? Diluir la figura del vicepresidente. Él era producto de un vicepresidente que conspiró contra el presidente. Entonces vamos a sacar esa figura y no tengo a nadie haciéndome sombra. Eso es algo que hay que entenderlo. Otro punto, hasta el año 1908, los gobernadores tenían el poder militar de la provincia. ¿Qué hace Cáceres? Pero con un gobernador dominando el ejército de cada provincia, eso me puede traer como consecuencia una rebelión. Quita ese poder a los gobernadores y asume él la comandancia en jefe de todos los cuerpos castrenses. Y también hay en el presupuesto nacional una pequeña cuenta especial
que se llama cuenta para generales. O sea, unos préstamos a los generales, unas boronitas que le caían a los generales, pero ¿quién usted cree que era el que tenía que firmar todo eso para que los generales se vieran beneficiados? El señor Ramón Cáceres. O sea, ahí inmediatamente tiene un control total, político, militar y económico del pueblo dominicano. Pero ¿qué pasa? Y un punto, lleva el periodo a 6 años. Él entendía que en 4 años no podía hacer las cosas que él quería. Pero vamos a ver más adelante cómo esos 6 años van a contribuir a una coyuntura histórica extraordinaria. Pero ¿qué pasa? Cáceres es asesinado el 19 de noviembre del año 1911 por Luis Tejera. Luis Tejera era un personaje que entendía que él tenía que dominar el ejército, tenía que estar a la cabeza del ejército, y Cáceres eligió a Sigfredo Victoria para ese cargo. Eso llena de celo y se conspira, se asesina a Cáceres. Sigfredo Victoria, a la falta de vicepresidente, la Constitución establecía que si el presidente renunciaba o moría dentro de su periodo, en ese punto quien tomaba la rienda del poder era el cabecilla del ejército, en este caso Sigfredo Jiménez. Pero Sigfredo Jiménez no es político, señor, y simplemente le delega esa función a su tío Eladio Victoria, que le decían Kiki. Ahí inicia un periodo histórico poco conocido en la República Dominicana como la Guerra de los Quiquices, y una inestabilidad política extraordinaria donde van a pasar varios presidentes, entre ellos Ramón Báez, hijo de aquel presidente, gobernó por 5 periodos presidenciales, por 6 periodos presidenciales, perdón, que fue Buenaventura Báez. En esa coyuntura llega la primera intervención norteamericana, que se oficializa cuando el contraalmirante H.S. Snack ya proclama de manera oficial el 28 de noviembre esa intervención, aunque ya los marines norteamericanos estaban en la isla. Ya habían invadido Haití en el 15, invaden República Dominicana en el 16, y eso tiene una coyuntura política también. Estaban preparándose para entrar a la Primera Guerra Mundial, que entra en el 17, y querían tener dominio del área del Caribe y de la producción azucarera que se daba aquí, por un asunto de exportar luego azúcar a Europa. Y acuérdense que ese periodo se da en la República Dominicana, que se denomina la danza de los millones. Luego, pasada la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles en el 19, ya Estados Unidos ya no tiene esos intereses marcados aquí, y empieza un punto de transición, y en el año 22 se firma el acuerdo Hoover-Peinado, que es el acuerdo que va a llevar la salida paulatina de los norteamericanos, y se pone como fecha el 24 para elecciones. En el 24 se da las elecciones y es elegido Horacio Vázquez, que fue uno también de los que gestó o estuvo en la gesta de la muerte de Lili, y era el que dominaba el partido de los bolos. Dado esa coyuntura ahí, Vázquez es elegido presidente, pero en medio de la transición se hace una modificación constitucional. En medio de la transición, o sea, antes de tomar el poder. En esa constitución se establecen 4 años el periodo presidencial y la no reelección presidencial. Empieza el gobierno. En el 28, los acólitos del presidente Vázquez lo convencen de que él fue elegido mediante la Constitución de 1908 y los 6 años. Es aquí donde Velázquez le renuncia, entra José María Alfonseca como vicepresidente, que ya tenían la vista puesta en Trujillo, por considerar ello que este señor tenía muchas ambiciones. Fíjense cómo la prolongación de un gobierno de Vázquez da la oportunidad a que Trujillo terminara de gestar la conspiración que lo iba a llegar al poder en 1930. Pero en el 29 se modifica la Constitución
Y mire que el 29 es un punto muy histórico porque también se da en ese año el último tratado fronterizo entre la hermana República de Haití y República Dominicana, pero se modifica la Constitución y se establece la reelección presidencial otra vez. ¿Por qué? Porque Vázquez, que aunque estaba enfermo, quería continuar en el poder, porque nuestros presidentes prefieren morirse en el poder, reventar en él y no salir. Revientan, preferiblemente reviento y no suelto el poder. Aquí tiene una magia, otros países no tanto, pero aquí tiene una magia ser presidente. Entonces en el 30, aprovechando un viaje a Baltimore, Trujillo gesta el movimiento cívico del 23 de febrero de 1930, encabezado por Rafael Estrella Ureña, que a la sazón era ministro de Interior y Policía. Cuando regresa Vázquez, se reúne con Trujillo, una frase muy famosa: yo soy su prisionero, su presidente. Se cuadra en aptitud militar, usted es mi presidente. Pero esa conspiración cívica, que bien aclarar aquí que el manifiesto cívico lo escribió un muchacho de apenas 23 años de edad en esa época, que iba a gravitar en la vida política dominicana hasta el 14 de julio de 2002, ese muchacho se llamaba Joaquín Balaguer Ricardo. Escribe ese manifiesto con apenas 23 años. Ahí inicia entonces la llamada era de Trujillo. Trujillo en el 34 va a hacer la primera modificación a la Constitución. Algo que causa hasta risa, hilaridad, es que Trujillo la primera modificación la hace es para proteger al trabajador y prohíbe el monopolio en manos de particulares. Pero como él no era el particular, él asume un monopolio para él. Era un asunto de no tener competencias, para nada. Luego, todos sabemos que Trujillo no puede postularse a las elecciones de 1938, producto de lo que pasó en octubre del 37, que es la llamada matanza o masacre haitiana. Los organismos internacionales presionaron a Trujillo y no pudo presentarse a un tercer periodo presidencial. O sea, ¿qué hace Trujillo? Que nombra o escoge como presidente del único partido, Partido Dominicano, a Jacinto Bienvenido Peinado y a Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, como presidente el primero y como vicepresidente el segundo. Muere Peinado en el 40 y asume de la Concha como vicepresidente terminar el periodo. Ya en el 42, Trujillo hace modificar la Constitución, se presenta y observan aquí qué hace Trujillo. Mucho por ahí. ¿Y qué tiene eso de político? Cede el voto a la mujer, y eso hay que aclararlo y resaltarlo. Se cumplían 98 años de la independencia y todavía las mujeres no tenían derechos políticos. Es Trujillo quien da derechos políticos. La Constitución antes decía, son ciudadanos todos los varones mayores de 18 años. Y ahí se cambió, son ciudadanos todos los dominicanos mayores de 18, dominicanos y dominicanas mayores de 18 años. Pero también ahí Trujillo aboga por el salario mínimo. No existía en la República Dominicana. Es Trujillo en esa modificación que lo asume, pero también Trujillo asume esa modificación. Las vacaciones, tampoco se daban vacaciones en esa época. Trujillo es que la asume y baja el jornal de trabajo. Todo eso hay que entender en la coyuntura. Trujillo dura 4 años fuera del poder, aunque es el poder detrás del trono, pero él tiene que presentarse como alguien nuevo, renovado, y esa modificación lo ayuda a presentar esa renovación. Miren, doy voto a la mujer, defiendo al trabajador. O sea, yo soy una persona que vale la pena seguirme, porque aunque fuera el poder detrás del trono, usted pierde vigencia cuando usted no es el presidente constitucional. Se da esa. En el 47,
Todos sabemos que en el año 41 se firma el tratado Trujillo-Hurd, mediante el cual se compromete a pagar la deuda, pero hay que devolverme las aduanas. También ese año se crea el Banco de Reserva, Royal Bank, que existía, entonces se cambia el nombre al Banco de Reserva y está ahí el primer banco comercial de la República Dominicana, 24 de octubre. ¿Por qué digo esto? Porque la modificación del 47 es una modificación más económica que política, podemos decir, porque ahí se crea el Banco Central de la República Dominicana, la Junta Monetaria, y se imprimen las primeras monedas, o no las primeras, sino monedas de nuevo dominicanas que no tenía una moneda única, sino la papeleta del hilito, todavía seguía rodando, y el dólar. Y nace entonces el peso dominicano, que nació con peso oro, que se modificó en la Constitución de 2010 a peso dominicano, porque nosotros no podemos aguantar una moneda en oro. Se modificó por eso en el 10. Entonces se da esa modificación. En el 55, cabe aclarar, en el 42, un lapso ahí, Trujillo eliminó la figura vicepresidencial. El 42, la elimina la figura vicepresidencial. En el 55, cuando vuelve a modificarse la Constitución, entonces en esta parte se vuelve y da la figura vicepresidencial que recayó en Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, y presidente no era Trujillo, sino Héctor Bienvenido Trujillo, su hermano, la persona más cercana que tuvo Trujillo dentro de sus hermanos. Entonces se da esa modificación, pero también hay que aclarar que en esa modificación, los 25 años del régimen, donde se celebró la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, donde se crearon el conjunto de edificios que usted hoy conoce como Liga Municipal Dominicana, Congreso Nacional, el Teatro Agua y Luz. Todo ese complejo se construyó en marco de esa feria, y también a Trujillo se declaró padre de la patria nueva. En el 59 se va a dar una modificación, pero no va a trascender tanto porque vino la invasión de junio. Ya la del 60, y aquí terminamos porque hasta el 60 que nos toca, la del 60 se modifica, y observe lo que se pone: la pena de muerte para los terroristas, actos terroristas. Pero ¿qué es lo que Trujillo anda curándose en salud? La invasión de Constanza, Maimón y Estero Hondo del 14 de junio de 1959, y el movimiento 14 de junio clandestino, que surge el 10 de enero de 1960, encabezado por Manuel Aurelio Tavares Justo Manolo y Minerva Mirabal. Entonces fíjense cómo todas esas modificaciones han tenido una coyuntura política, y eso es bueno aclararlo. Hasta aquí mi participación. Bien, José Alexander Pichardo. De manera que la benevolencia y el deseo desmedido, jurando, ¿verdad?, servir a la patria y a todos los ciudadanos, como que históricamente eso no ha sido real. Porque ¿cómo es que Trujillo le da la oportunidad a las mujeres como muestra de apertura, de democracia, de participación, y suprime entonces el cargo de vicepresidente, que viene a ser entonces un equilibrio para que no haya un solo gallo cantando en el gallinero? Esto se pone súper interesante, y queremos que vayan anotando inquietudes porque va a haber tiempo para preguntas y van a estar a tiempo en su otra asignatura. Vámonos ya a la parte más contemporánea, vámonos del 61 hasta 2010, abordado por este gran maestro Jesús María Polanco Martínez, que trabaja en nuestra universidad desde el año 2006, tanto en ciclo básico como en educación. Tiene una licenciatura en Ciencias Sociales y una maestría también en Ciencias Sociales orientada a la investigación y la enseñanza. Un gran maestro, un gran amigo, un gran estudioso de la historia. Recibimos entonces a Jesús María Polanco con el último periodo a abordar. Y designó a su hermano, o sea, lo presentó en las elecciones a Héctor Bienvenido Trujillo, a Negro Trujillo, y a Balaguer como vicepresidente. Muerto Trujillo, o sea, después que la OEA le puso la sanción en San José de Costa Rica de 1960 a Trujillo por ese atentado contra Rómulo Betancourt,
Entonces Trujillo hizo renunciar a su hermano y quedó ejerciendo la presidencia como títere, obviamente, Joaquín Balaguer. Cuando muere Trujillo el 30 de mayo, quien asumía en términos literal, en términos formal, la presidencia de la República era Balaguer. Lo que ocurre es que después de muerto Balaguer, entonces muerto Trujillo, Balaguer sigue ejerciendo. Pero la presión fue tan grande, tanto la presión de los sectores populares como la presión de Estados Unidos, que tuvo que avenirse a la constitución y a la conformación de un Consejo de Estado. Un Consejo de Estado, un gobierno colegiado que en ese caso estaba formado por 7 miembros. Ese Consejo de Estado se quedó instituido el 1 de enero de 1962, con funciones y atribuciones legislativas. O sea que el Consejo de Estado tenía la posibilidad de legislar para devolver la institucionalidad trunca que había sufrido el país con la dictadura. Este Consejo de Estado toma una serie de medidas que son consideradas institucionales, y una de las principales medidas era la organización de un certamen electoral que debía celebrarse en un periodo no mayor de un año. Ese periodo electoral o ese proceso electoral fue organizado para el 20 de diciembre de 1962. Yo siempre digo que en una vida institucional, las cosas en diciembre, uno habla de Navidades, de festividades. Sin embargo, cuando se interrumpen los procesos institucionales, entonces eso trae traumas, y fíjense ustedes que en el 62, el 20 de diciembre, celebramos las primeras elecciones democráticas después de la muerte de Trujillo. Esas elecciones fueron ganadas por Juan Bosch, que representaba el Partido Revolucionario Dominicano, con un 58% de los votos emitidos. Lo que significa que el pueblo no era un ferviente seguidor de Trujillo ni de la dictadura, sino que tenía limitados sus derechos y por eso no expresaba su real voluntad, porque Trujillo cada 4 años hacía mascarada, hacía simulacros de elecciones, pero no había la más mínima libertad. Ya para 1963, esa constitución, o mejor dicho, esa reforma instituida por el Consejo de Estado, crearon la posibilidad y delegaron en que los diputados electos para las elecciones del 62 se iban a constituir en asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Y así el 29 de abril, ya Juan Bosch, en ejercicio del poder, porque se juramentó el 27 de febrero de 1963, tomando como punto de partida una fecha memorable que es la independencia nacional, se juramenta ese día. Ya para abril, los constituyentes, que eran los diputados elegidos en las elecciones del 20 de diciembre del 62, establecieron una nueva constitución. Esta nueva constitución estableció una serie de principios que le sirvieron a Juan Bosch para tomar medidas de fondo que realmente afectaban intereses de los sectores dominantes, y eso le trajo como consecuencia una conspiración que se inició desde los primeros momentos. Estableció el derecho a la propiedad y esto le permitió limitar los latifundios, y eso afectaba sensiblemente a los inversionistas extranjeros y a los terratenientes dominicanos, que eran poseedores de la mayor parte de los terrenos fértiles del país. Eso inmediatamente comenzaron a conspirar. Otro principio fue el de ampliar la libertad de cultos. Esto le trajo problemas con la iglesia, porque Trujillo había firmado en 1954 el concordato con la Santa Sede, con el Papa, donde se establecía la Iglesia Católica como religión oficial. Con la libertad de cultos, entonces, se estableció la educación laica. Y esto establecía que la ciencia era el punto esencial de la educación. Y le quitaba preeminencia a la iglesia, y ahí comenzó la pugna con la Iglesia Católica. Y así mismo con los empresarios, con los industriales, porque se estableció el 10% de la ganancia de la empresa para repartirla entre los trabajadores. Y esto prácticamente
era un atentado para los intereses de la clase dominante que pensaban que no tenían que socializar el bienestar porque eso era un mandato divino. Y así se creía desde la antigüedad y desde la Edad Media y desde que surgió la Ilustración en el siglo XVII y XVIII, como dijo el compañero, el famoso siglo de las luces. Muy bien, para 1966, ya Balaguer en el poder, ustedes saben que hubo un periodo que habría que explicar, pero que por razones de tiempo no es pertinente. Ya para 1966, superado el conflicto de la Guerra de Abril, que fue muy álgido, se considera como el conflicto de mayor cobertura del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, se estableció un proceso electoral con las tropas norteamericanas que habían producido la invasión de 1965, con la tropa adentro se organizó un proceso electoral. Juan Bosch asumió una postura de solo hablar por una emisora de radio, como estrategia política por Tribuna Democrática, y no salió a ese cara a cara con la población, porque se le, se le planteó de que habían organizados atentados para su vida. Y era una estrategia de la oposición, de los adversarios políticos, para que éste asumiera una posición pasiva. Y efectivamente, la estrategia funcionó y Balaguer logró, vendiendo la visión de que era el candidato de la paz, de que era el candidato que estaba por encima de ese conflicto que se presentó en 1965, entonces logró ganar las elecciones en 1966 y modificar la Constitución de 1963. En esta Constitución de 1966 hay un aspecto relevante, que es que se establecieron constitucionalmente los deberes como contrapartida de los derechos que siempre ha consagrado toda Constitución, que buscaba la consagración de los deberes en materia constitucional, afianzar el régimen autoritario que representó Balaguer y garantizar la postura de la doctrina Kennedy, que era contener el avance del comunismo que había tomado auge con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Recordarán ustedes que en 1963 Kennedy convocó una reunión de cancilleres en Punta del Este, Uruguay, para firmar lo que se llamó la Alianza para el Progreso, una ayuda para todos los países pobres de Latinoamérica como una manera de contrarrestar el auge que tomó y la simpatía que tomó la Revolución Cubana en todo el continente latinoamericano. Esa Constitución sirvió como plataforma para la represión política y para afianzar el sistema burgués que había tenido muchos escollos con todos los problemas políticos que surgieron a raíz de la muerte de Trujillo. Trujillo fue un monopolio, como ya se dijo aquí, entonces la burguesía no solo necesitaba, sino que demandaba un espacio para su desarrollo. Y Balaguer era la garantía, no solo por la visión de Balaguer de impulsar el desarrollo de la burguesía, sino también por mandato de Estados Unidos, porque también quería participar no en el desarrollo, sino en el desarrollo de industria azucarera y de proyectos de inversión extranjera para beneficiarse de los recursos naturales del país. Entonces no es casual cuando escuchemos el nombre de Rosario Rizour, posteriormente Rosario Dominicana, hoy Strataníquel, Falcon Briggs, Alcoa Exploration Company, Gulf and Western of America. O sea, no es casual escuchar esos nombres de empresas extranjeras de capital norteamericano que se afianzaron en el país justamente a partir de la gestión de Balaguer de 1966 a 1970, que fue el primer periodo. En 1994 hubo otra, hay que dar salto obligatoriamente porque solo estamos enfocando lo que son las reformas constitucionales. En 1994 se presentó una gran crisis política porque en ese año se celebraron elecciones generales. Y Peña Gómez, que era el candidato de la oposición,
logró demostrar que hubo un fraude. Y ese fraude fue documentado y Balaguer tuvo que ceder a la presión de los grupos sociales y a algunas fuerzas internacionales y tuvo que sentarse en la mesa. En esa mesa de negociación se estableció una reforma constitucional. Es una reforma trascendente porque se recortó el periodo constitucional en 2 años, lo que significa que Balaguer, originalmente a 18, pero a 18 meses, pero hubo una trampa en el camino y se prolongó hasta 2 años. Entonces se estableció que en el 96 debían celebrarse elecciones nueva vez. Se establecieron también la doble vuelta electoral, el 50% más 1 para poder ganar las elecciones, o sea, el establecimiento de lo que es la mayoría absoluta, que antes era una mayoría relativa, solo el que sacara más votos ganaba. A partir de las reformas del 94, entonces ya es el 50% más 1 y el que no alcanza esa cifra, pues tiene que presentarse en una segunda vuelta electoral. Se toman otras medidas como la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, donde ya los jueces de la Suprema Corte de Justicia no eran nombrados por el Senado de la República como otrora, como anteriormente se hacía, sino que es el Consejo Nacional de la Magistratura que lo designa. Ahí está el presidente de la República, está el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Cámara de Diputados, del Senado, etcétera. Y así pues se libera un poco lo que es la designación de los jueces del sistema judicial en otras instancias. Y esos son pasos de avance que se logró en esa constitución, los colegios electorales cerrados, etcétera, etcétera. Ya para el 2002, la reforma constitucional tiene una marcada intención reeleccionista. No se persiguen cambios estructurales. Ya ustedes ven el personaje que aparece ahí y lo que se persigue es permanecer en el poder. Decía Alexander que el poder tiene una magia, que la gente cuando llega ahí cree que es insustituible y de que esa famosa silla de alfileres que Balaguer describió, parece que esos alfileres dan una buena caricia y la gente no quiere salir. El aspecto fundamental es la reforma del artículo 49 de la Constitución que prohibía la reelección presidencial y así se reestablece y el candidato oficialista tiene la oportunidad de presentarse nueva vez y ya ustedes conocen la historia de que fue derrotado de manera aplastante. Ya el pueblo al parecer tiene un despertar, pero a veces retrocede. La historia no es lineal y por eso hay que estudiar historia para entender la dinámica de las sociedades. Ya después del 2002 y ese intento fallido por reelegirse de ese personaje, entonces pasamos a la reforma constitucional del 2010. En el 2010, como ustedes sabrán, es la constitución que tenemos aquí a mano. Es una constitución de la más plena que ha logrado la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque prevé una serie de principios que son fundamentales. Un preámbulo que se reencuentra con lo que son los ideales patrióticos, democráticos y liberales de la sociedad dominicana. También los principios que establecen el sistema de gobierno. Un gobierno civil, republicano, democrático y representativo. O sea, retoma los principios que casi todas las constituciones han mantenido. Entonces es una constitución realmente que prohíbe un aspecto esencial y muy fundamental porque las reelecciones han hecho mucho daño en este país. Entonces esa constitución, esa reforma del 2010 prohíbe la reelección presidencial y esto da como un respiro a la sociedad dominicana de que va a abrirse una posibilidad de alternabilidad en el poder, porque eso siempre es importante, pero ya ustedes conocen la historia. Para concluir, la reforma del 2015, que la tenemos, que fue ayer, en esa reforma, el aspecto esencial, nueva vez, es establecer la reelección presidencial. Se modifica el artículo 124 o sea, de esta constitución,
y se restablece la reelección presidencial. No quiero abundar sobre esto porque hablar de la historia tan reciente a veces hiere y despierta susceptibilidades, pero hay un cuestionamiento justamente con unas declaraciones del presidente y del Pleno de la Junta Central Electoral que en cierta forma ponen en cuestionamiento la legitimidad de esas elecciones celebradas con la última reforma constitucional que se ha hecho. Muchas gracias, buen día. Muy bien, muy bien. Les prometo que terminaremos a tiempo, así que tranquilo. El artículo 2 de la Constitución vigente dice: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejercen por medio de sus representantes o en forma directa en los términos que establece la Constitución y las leyes. Cuando se hacen estas reformas coyunturales, ¿se estará recogiendo el deseo del pueblo? De manera que quítate tú para ponerme yo. Y me gustó y me quedo. Ustedes como jóvenes deben reflexionar sobre esto. ¿Hasta qué grado determinadas acciones son el deseo colectivo de la nación, que es, según la Constitución, donde reside la soberanía del pueblo? A ver, alguna pregunta, y si algunos de los panelistas quiere hacer alguna precisión muy escueta sobre algún aspecto que sea digno de retomar. Rocado Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963, tal como plantea el moderador, hubo un gobierno, una junta militar, que se entendió incapaz para dirigir los destinos del país. Entonces buscaron cómo ponerse de acuerdo para establecer un triunvirato. Un triunvirato es un gobierno también colegiado, donde la decisión no descansa sobre una sola persona, sino que ya es la decisión de 3 personas en este caso. Hay en la historia, han habido muchos triunviratos desde la Grecia antigua, Craso, Julio César y Pompeyo. Formaron el primer triunvirato de la historia. Aquí en el 66, en 1866, también hubo otro triunvirato, encabezado por Luperón después de la Guerra Restauradora, por Luperón, Federico de Jesús García y Pedro Antonio Pimentel. Pero no queremos hacer mucha historia, sino ir a tu pregunta. El triunvirato. Ok, entonces el triunvirato estuvo conformado por Emilio de los Santos, quien lo presidía, el ingeniero Manuel Enrique Tavares Espaillat y Ramón Tapia Espinal. Entonces a ellos les correspondió dirigir ese periodo post-derrocamiento de Juan Bosch. Fue un gobierno corrupto, fue un gobierno entreguista y un gobierno represivo. Decretó el estado de sitio, un estado de excepción y lo que fue el toque de queda. Lo que significa que los derechos, el ejercicio de los derechos estaba limitado. A partir de las 9 de la noche, el que esté en la calle está preso. O sea, con un gobierno así no hay manera de sentirse feliz. Bien, entonces gobierno de Bosch, para rectificar el lapso histórico, previo a Bosch, los consejos de Estado, el segundo Consejo de Estado prepara las elecciones y en el 62 se celebran y él asume en el 63. Después del derrocamiento viene la Junta Militar y vienen los triunviratos. Entonces ya el segundo triunvirato organiza las elecciones, que entonces ahí comienza en 1966 los famosos 12 años de Balaguer. El asunto de la mujer en América Latina, se venían gestando movimientos feministas. Trujillo, que mucha gente lo quiere poner más bruto que la pata de un buey, y de bruto no tenía ni la B, era un político agudo, se dio cuenta que a nivel internacional hay unos movimientos y ya su figura había sido muy cuestionada con la matanza haitiana. Si le doy apertura, y vea que somos uno de los primeros países en América Latina en darle apertura al derecho político de la mujer, entonces yo me vendo como un demócrata a nivel internacional. Es un asunto de venderse, no es que lo era. Estrategia política. Soltar un poco de un lado para poder apretar del otro. Entonces es una subcoyuntura política y una estrategia.
Los que modifican la Constitución, los procesos de modificación de la Constitución, le corresponden a los legisladores. Entonces, cuando tenemos legisladores que no responden a los intereses del pueblo, sino a intereses particulares de tal o cual gobernante, ellos harán que esas acciones sean legítimas, porque dentro de sus atribuciones hacen los amarres y los acuerdos de corbata de tal color, del bloque de qué sé yo qué, apóyame con el grupo tuyo para que pase esto, que yo posteriormente te corresponderé para que pase lo otro. Entonces la Constitución establece el procedimiento para la modificación de la Constitución a través de constituyente. Y los legisladores son los que tienen la facultad de modificar las leyes, incluyendo la Constitución, que es una ley, solo que es la ley fundamental. Entonces, mientras nosotros seguimos votando por legisladores que no nos representan de verdad, sino que lo hacemos por apasionamiento, sea Juan, Antonio, Carlos, Rafael, del partido que sea, esas personas harán con nuestra voluntad lo que ellos entiendan, dependiendo de cuál sea el partido, no importa que sea Giro, Jabao o lo que sea, siempre ha sido así, arman una coyuntura para beneficios particulares de sus grupos, cualquiera que sea. Alexander quería hacer una precisión en lo que retomamos 3 preguntas porque no quiero incumplir con mi promesa. Fíjate, Jesús estableció ahorita la no reelección y en el 94 es la reelección continua lo que se prohíbe. Lo que se establecía en el 94 era, bueno, que el presidente no podía reelegirse continuamente, que tenía que dejar pasar un periodo de por medio y volver a postularse. Por eso Balaguer no se postula en el 96 y sí se postula en el 2000. Hipólito lo que hizo fue la modificación, romper, porque Hipólito hubiese podido presentarse muy bien en el 2008. ¿Qué es lo que hace Hipólito? Que rompe el periodo por el medio y la pone continua y nunca más. Lo que Leonel hace en el 10 es entonces romper el dos periodos consecutivos y nunca más, porque ya él a partir del 12 no podía nunca más volverse a postular y vuelve de nuevo entonces y coge puede reelegirse pero no de manera consecutiva para él poder volver en el 16. Lo que hace Danilo en el 15 entonces es, bueno, quito esta cosa de que dejar pasar un periodo por el medio porque yo no puedo ir en el 16 y pongo de nuevo lo de Hipólito, 2 periodos consecutivos y nunca más. Miren que es un asunto de un juego ahí, tú la quitas para beneficiarte, yo la modifico para beneficiarme ahí. O sea, que no era que se quitaba la reelección, sino era consecutiva y luego un jueguito medio raro que tenían por ahí. Lo que hay que hablar es si lo que usted llama permanecer en el poder significa permanecer en la presidencia. Es decir, tenemos un periodo de 1930 a 1960, ¿verdad?, que él manilló todo, estando en la silla o estando al lado de la silla. Mira qué fue lo que pasó. A partir del 44, cuando ya nos liberamos, porque hasta ese entonces quien gobernaba era Boyer, Jean-Pierre Boyer o Juan Pedro Boyer en español. Él era quien gobernaba hasta el 43. Cuando estalla entonces la guerra independentista en el 44, que nos liberamos de ellos, de los haitianos, entonces Juan Pablo Duarte estaba en el exilio, no estaba aquí. Él regresa del exilio, se incorpora a la lucha, viene a Santiago y cuando ven a Juan Pablo Duarte en Santiago es que hubo una proclama de proclamarlo a él presidente y en Puerto Plata, pero él no era constitucionalmente presidente porque todavía no lo habían elegido ni democráticamente ni a través de un sistema de votos, simplemente fue el pueblo que lo proclamó. Y Santana, Pedro Santana, que estaba luchando por Azua, entonces cuando él se entera de lo que está pasando, retorna con su ejército a la capital y dice, ¿qué es lo que está pasando? Este hombre no estaba aquí y ahora quiere ser presidente de la República cuando no puso ni un arma para dispararle a nadie. Y empieza entonces una contienda y Pedro Santana entonces asume el mando. E inclusive él es el que organiza la junta gubernativa para que lleve a cabo el proceso de crear una constitución y que lo lleven a él como presidente. Pero Juan Muy Pablo bien, Duarte Duarte nunca gestó
la idea de república y cómo se haría y todo eso, pero no fue presidente de la república. Vamos a ver. ¿Qué perseguía Pedro Santana? Ven, lo que pasa es que los tres no sabemos eso tan fácil que entonces no podemos nosotros. Sí, vamos. Miren, después de la lucha independentista, el pueblo dominicano, debido a la economía del país, no era sustentable la economía del país mantener una guerra constante, porque las luchas nada más no fue en el 44, continuaron también, constantes pequeñas luchas contra los haitianos. Entonces, económicamente el país no estaba en condiciones de mantener un ejército ni de pagar a los funcionarios públicos en ese entonces. Él buscaba entonces, a través de la anexión a España, no solamente un protectorado, sino que ellos también apoyaran la economía del país, que no era sustentable. Entonces, él lo que buscaba a través de la anexión, retornar a la madre patria para que volviéramos a depender económicamente de ellos, entre comillas, y que ellos nos respaldaran, porque el país no estaba en condiciones de recibir otra invasión. Si viniera otra invasión, ya sea haitiana o de otra, el país no lo podía aguantar por la cantidad de muertes, el poco armamento. Cualquier cosa que no fuera haitiano. De Santana anti-haitiano hasta la tambora, y además él buscaba blindarse porque él no estaba en las condiciones de guiar administrativamente el país. Y un punto, Santana nunca creyó en la naciente república. Es decir, Santana era, Santana se partió el cuero por la separación de Haití, porque fue un gran estratega militar en la separación de la parte este de la isla de Haití. Ahora bien, en materia de administración pública, de nacionalismo, vamos a llamarle así, republicano, él demostró en más de una ocasión que era hasta incapaz de gobernar los destinos de este país. Por eso siempre hubo esa ansiedad de buscar una ayuda extranjera, cualquiera, que no fuera Haití. Vamos Fíjese, a ver. Más que la de nosotros, ninguna. Somos número uno. Inglaterra, que no se gobierna por una constitución, sino por una carta magna del año 215, en la época de Ricardo Corazón de León, no tiene una constitución escrita. Estados Unidos, que hizo su primera constitución en 1783, solamente le ha hecho enmienda, cosas, artículos, no ha cambiado. Fíjese, en América Latina, ninguna constitución Ha sido tan modificada como la nuestra. Entonces, estimados compañeros, concluimos con: la Constitución es la ley de leyes, carta magna, ley fundamental de nuestro país, de donde emanan todas las demás leyes y disposiciones. Ninguna puede estar por encima de ella. Ahora bien, la modificación, la aplicación de ella ha estado supeditada a intereses particulares en múltiples ocasiones, llevándola a 39 modificaciones, siendo la mayoría de ellas aspectos coyunturales relacionados con la reelección presidencial. También concluimos que quienes modifican la Constitución son los legisladores y una comisión que también se le llama constituyente, y que esos legisladores somos nosotros que los elegimos y ellos actúan en nuestra representación, aunque sus decisiones no sean necesariamente la representación de nosotros. Creemos conciencia sobre nuestro deber cívico de defender la Constitución y de seguir firme creyendo en este país y avanzando por él. Gracias a los panelistas, gracias a todos los maestros y feliz resto del día.